Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo especial de Alerta Costa. Estamos en este momento a punto de comenzar un tema de conversación interesante. Tenemos a dos invitados que tienen vasto conocimiento portuario. Voy a partir por las visitas. Voy a hablar de Jorge Bustos. Jorge fue estibador en Valparaíso, fue dirigente sindical en Valparaíso. Hoy día preside una fundación que nos va a contar con un poco más detalle de qué se trata. Y también tenemos a Víctor Godoy. Víctor Godoy fue ex trabajador portuario en Report. Sí, En Report. Agunza. Agunza, dirigente portuario. Hoy día podríamos decir también dirigente social. Está en el Consejo de la Sociedad Civil de San Antonio. Y un activo ciudadano de esta ciudad que no se caracteriza por tener ciudadanos tan activos. Vamos a conversar sobre lo que ha pasado esta semana, ¿cierto? El acontecimiento, a lo menos portuario nacional de esta semana, ¿cierto? La suspensión de la licitación en curso del proyecto Puerto Exterior, y también hubo otro acontecimiento que fue el anuncio del COEVA acerca de la luz verde de la RCA de la ampliación del puerto de Valparaíso. Así que, dicho eso, les doy la bienvenida. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con un poco de lluvia, pero bien. Sí, bienvenido a TV Costa. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿a qué cargo, de qué se trata tu fundación? Mira, yo soy el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad en la quinta región. ¿Ya? El presidente nuestro es Patricio Herman, un conspicuo ciudadano chileno que se preocupa de toda la corrupción y su denuncia en términos de los edificios y de los grandes proyectos que se han instalado en diferentes lugares, entre ellos el Molvarón, la construcción en las dunas, los socavones, etcétera, etcétera, etcétera. Me atrevería a decir un larguísimo etcétera. Así es, así es. Oye, ¿y en San Antonio tu fundación está viendo algo? Sí, nosotros estamos cooperando con los muchachos de acá a propósito de la expansión portuaria y viendo la posibilidad de lograr, en definitiva, el cambio del paradigma de las licitaciones. Nuestro norte en este sentido tiene que ver con que las empresas portuarias y los concesionarios de las empresas portuarias, cuando se licitan, la renta se la llevan todos los concesionarios y a la ciudad no le queda absolutamente nada. Y lo que hemos visto, y que parece una gran contradicción, que tanto Valparaíso como San Antonio, que son los dos puertos más importantes de Chile, que mueven casi el 80% de la carga, sean las dos ciudades más pobres que hay en el país. Y aquellas que recogen la mayor cesantía de Chile. El último dato de información que tenemos, la quinta región aparece como la segunda, con mayor cesantía, un 10,2%, por sobre la nacional, que es un 9%. Jorge, yo nací en Valparaíso, pero viví en muchos lugares por el trabajo de mi padre. Pero mis abuelitos vivían en Playa Ancha y yo estudié sexto básico y séptimo en los Padres Franceses de Valparaíso. Y el recuerdo con mi abuelo, caminar por las calles Serrano, Prat, Condel, ¿cierto? Que eran unos lugares muy bonitos. Estamos hablando, por supuesto, en recuerdos prácticamente en blanco y negro, no existían los grafitis aún, pero eran lugares muy bellos para ver las plazas de Valparaíso, ¿cierto? Los edificios muy señoriales. Y hoy día uno pasa por Valparaíso y cuando conoció ese Valparaíso, sales deprimido. Es como que lo hubiesen bombardeado. Podríamos filmar alguna película ahí de como se acaba el mundo y podrías hacerlo en el eje de calle Serrano sin ningún problema. Bueno, tenemos 26 años de empobrecimiento. Ya. El puerto, si bien es cierto, no es el mayor lugar donde se produzca más trabajo, pero sí se produce una renta extraordinaria. Es decir, la mayor cantidad de renta o de ganancia, para que se entienda, se produce en el puerto. Esa ganancia antes se repartía en muchas empresas. En Valparaíso habían 30 para el 97. Y esas eran 30 empresas que tenían 30 gerentes, 30 subgerentes, 30 equipos de bodega, 30
etcétera. 30 oficinas. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se multiplicaba por 30, por lo tanto teníamos bares, teníamos restaurantes, la gente podía consumir, los trabajadores bajaban a pinchar, si pinchaban tenían dinero, compraban, etcétera. Había un círculo Podemos decirle a la gente que tú te refieres pinchar es hacer un turno de trabajo portuario, claro, y no pasar por al final de calle Serrano a otro tipo de pinchada. No, eso no. Eso se hacía en los terceros turnos. O el tercero falso. Claro. Perfecto. Pero ese círculo virtuoso desaparece porque toda esa ganancia, en definitiva, se la lleva el monoperador, claro. un operador, y él paga patente en Las Condes, en la Dehesa, en los lugares, en las 3 comunas más ricas de nuestro país, y no queda nada en la ciudad. El 18% del presupuesto municipal era pagado por las patentes de estas empresas. Hoy día la patente que paga el concesionario en Valparaíso, el más grande, que mueve el 90% de la carga, paga menos que un artesano en el Paseo 21 de Mayo. O sea, nada. Así de brutal es esto. Y hoy día nos acercamos, estamos a 2 años de la nueva licitación, y uno ve con mucho estupor que ni los municipios, ni la sociedad civil y sus organizaciones está preocupado de esto. Está preocupado de que en definitiva hayan 40 años más, y pregúntame por qué digo 40, 40 años más de empobrecimiento. Es decir, vamos a seguir regalando la infraestructura de nuestros territorios para que se hagan ricos personas que no viven en este territorio, pero que sí lucran de este territorio. A mí me parece que ahí hay un temazo que la ciudadanía tiene que empoderarse. Pero en eso tú estarías replanteando, o sea, estarías planteando una reformulación del modelo de concesiones. Sí. O el término de las concesiones. Mira, yo tengo la impresión de que la ley, no tengo la impresión, la ley 19.542 tiene 2 formas de licitación. Una es a través del monooperador y la otra es de la multioperación. Y cuando las ciudades se desarrollaron, tuvieron mucho trabajo, no había la cesantía que hoy día existe, el trabajo era multioperado. Es decir, no existían barreras de entradas. El Estado colocaba los sitios a disposición de todos aquellos que quisieran trabajar y tuvieran empresas habilitadas para trabajar en el puerto. Esa es nuestra propuesta, porque no necesita modificación de la ley. Existe esa posibilidad en la ley y eso lo definen los directorios. Ahora, el problema que tenemos es que los directores, particularmente de nuestras 2 grandes empresas, Valparaíso y San Antonio, no son personas habilitadas para estar en los directorios y más bien son AFP, le digo yo, amigos, familiares y parientes de los que están en el poder. Mira, voy a hacer una pausa para preguntarte algo, porque hace 2 días atrás entrevistamos aquí al delegado regional presidencial, Manuel Millones, y él se refirió a que lo óptimo sería que hubiese una sola empresa portuaria para Valparaíso y San Antonio, que fue algo que dijo el entonces candidato José Antonio Kast, si mal no recuerdo, en su último debate. Sí. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿O qué opinan ambos sobre eso? Víctor. No, me echaron para atrás ahí con la presentacióncita. Me hubiera gustado agregar más cosas que la que dice Jorge en realidad. Pero lo que dijo Kast produjo una especie de terremoto en las administraciones de las 10 empresas portuarias en Chile, y no a las otras restantes que no son las empresas portuarias, que son puertos más chicos y grandes también. Bueno, ¿qué dijo Kast? Que los directorios no tenían ni un sentido. Y yo comparto eso. Pero donde se cae, Kast dijo habría que crear un directorio nacional. Y ahí yo creo que se equivoca. Yo creo que lo que hace falta ahí, el diagnóstico... Yo creo que deberían haber 3. Centro, norte, sur. Bueno, ahí teníamos una cuestión geopolítica que yo también comparto con eso. O sea, no 3, 4. Me podría hacer cargo de hacer la subdivisión. Pero los directorios en realidad, lo dice Jorge... Hoy día hay 10. 10 empresas portuarias. 10 directorios, digamos. Los directorios... Y 10 gerentes. Mira lo que sucedió la regla de los directores se cambian cada 2 años o cada 5. Así más o menos es la regla. No sé por qué será así. Sin embargo,
en los últimos 6 años de la empresa portuaria de San Antonio tenemos a Brazovic, tú los conoces muy bien, Brazovic, Cruzat, Vendersky, Avedrapo, Sergio Merino. 5 presidentes del directorio en 6 años. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa ahí? Y un año antes Francisco Silva, que fue el primer presidente primer del directorio presidente. Ok. del gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Yo digo en esta etapa de Puerto Exterior. ¿Ya? Ok. Bueno, pero ahí. Entonces, ¿cuál es el objeto, cuál es la eficiencia de estos directorios? Y ahí entonces yo creo que coincide en el diagnóstico. Dice, oye, las empresas, los directorios de las empresas portuarias no son eficientes, están casi de más. Pero Es que sabes que lo que nos ocurre es que normalmente nos dicen, bueno, hay que competir. Y cuando está el micrófono abierto, no, somos complementarios. Entonces, la pregunta es, ¿somos complementarios o estamos compitiendo? Y una pregunta para los dos. Ustedes están hablando aquí respecto a que los directorios podrían ser distintos. ¿Y el sistema de empresas públicas debería continuar? Porque hoy día las empresas portuarias del Estado dependen administrativamente del sistema de empresas públicas. Sí. Los planes operativos del Ministerio de Transportes y además tienen permanentemente al Ministerio de Economía, que es el que le está pidiendo los retiros. Son 5 los ministerios y 9 las subsecretarías que participan en el enjuague o gran negocio que se llaman Puertos de Chile. Pero el tema es brutal. Por eso, pero tú postulas que habría que cambiar la ley 19.042 o... Yo lo que creo, en términos de la política, es que tiene que haber un ministerio. portuario, una subsecretaría, algo así. A lo menos una subsecretaría que dependiera del Ministerio de Transporte, pero que se preocupara no solamente de los puertos, sino que de la logística nacional. Porque tenemos serios problemas de capacidad, yo diría de eficiencia, más que de capacidad, de eficiencia en los puertos. Y eso no se ha resuelto. Bueno, están los informes de la Cámara Chilena de la Construcción, están los informes de la Cámara Portuaria. De la Campor, ¿cierto? Y incluso hay otra más que es la Organización de los Grandes Empresarios en Chile, que sacó hace poco una declaración también. Pero tenemos esos informes. Sergio Fun. O sea, ¿qué es lo que ocurre hoy día en los puertos de Chile? Al margen de que todo el mundo tiene que ir al baño, comer la colación. Hoy día los 3 turnos de trabajo tienen 3 entradas y 3 salidas. La faena portuaria no es como la minera, por lo tanto, en algún momento el trabajador portuario apaga el tracto camión en el puerto, se baja, espera que lo pasen a buscar en un microbús, se va, vuelven los otros, se cruzan normalmente en el torniquete, llega el otro trabajador, tiene una charla de seguridad y entre un proceso y otro pasa 1 hora. Y eso se repite 3 veces al día. Y cuando tiene que ir a la colación es prácticamente lo mismo, también es entre 45 minutos y 1 hora, porque es 1 hora efectiva desde que el trabajador entra al lugar para comer. Si decide ir al baño o el tiempo que se demora en caminar desde donde está al lugar donde tiene que hacer la colación, porque no es a la intemperie, pasa prácticamente 1 hora. Entonces, el puerto, hoy día, si uno escucha las declaraciones del ahora gerente general ratificado, Fernando Cajardo, tienen como objetivo llegar a operar con 2,5 metros de altura de ola. ¿Y qué va a ser un buque amarrado con 2,5 metros de altura de ola? Porque normalmente la altura de ola está muy relacionada con el corte de espía. Y el corte de espía se aguanta un rato y después la nave tiene que salir. Yo creo, con lo que conozco de puerto, que es mucho menos que ustedes, que deberíamos tratar de ver si es que acaso el puerto tiene 4 turnos en vez de 3. O sea, modificar la ley 19.542 no solamente respecto al modelo de gobernanza portuario, sino que también modificar el estatuto laboral que rija el trabajador portuario para que tenga más garantías. Ojalá se pudiera asimilar el trabajador portuario en términos de garantías a lo que es hoy día la minería y no tener esta situación donde están todo el tiempo entre que están peleando por una pensión de gracia de un trabajador que a los 50 años sale, pero parece que tuviera 60. Y mientras tanto el puerto sigue igual. Mira, con tiempos muertos me refiero. Para cerrar el tema anterior, que tiene que ver si la administración es de esta forma o es de otra. Les puso unos barcos atrás para que parece que estuvieran navegando. Ya estoy que me subo, dijo. Ya, no, nunca más. Pero si la ley sirve o no sirve.
la ley ya fue puesta en cuestionamiento en la Cámara de Diputados. Y ahí hubo un informe final que dice que la ley está obsoleta y habría que actualizarla, primera cosa. Segunda cosa, es lo que yo veo. ¿Y hay agua en la piscina para eso? Nada, no, yo creo que muy Es que poca. el problema es que me van a No, por disculpar favor. los diputados y los senadores, pero son una manga ignorante, ¿eh? Pero A propósito de esto. Es decir, no hay capacidad intelectual ni de especialización a propósito de los puertos en Chile. Yo he tenido que hacer discurso para algunos diputados a propósito de sus intervenciones en la Cámara. Y no es no porque ellos no quieran hacerlo, sino porque no saben. Sí. Ellos creen que los buques se estacionan. Claro. Y los ministros peor. Disculpa, y ahí, Jorge, es un tema transversal Sí. porque en Chile hay 10 ciudades puertos. Solamente para hablar de las estatales, no estamos hablando ni de Mejillones, ni de Tocopilla, que también lo son. Y en esas 10 ciudades hay 44 parlamentarios. Así es. De todo el, Sí. de todo el arcoíris. O sea, Sí. de Una todos los bancada colores. portuaria. No, o sea, ¿cómo Pero no? por decir. Y 44 son, así nomás, a la cuenta del panadero, son un tercio Sí, de los un tercio. diputados. ¿Cómo no va a poder haber algo? Estuvimos 6 meses con una comisión investigadora de los 20 años de la puesta en marcha de la ley Sí. 19.542. Y la resolución más importante era que tenemos 2 leyes para las concesiones en Chile. Tenemos un decreto ley que viene de 1960, Sí, el decreto de ley 340, 340. y tenemos la ley Para los puertos privados. 19.540. Lo raro, esto suena raro porque 2/3 de los puertos en Chile son privados de uso privado y son concesionados por más de 30 años, incluso a 100, Sí. por parte de la Directemar. Ese es Sí, para sí. las mineras. Mejillones. me- Mejillones privado de uso privado. no estoy tan seguro. ¿No? No estoy tan seguro porque ese lo construyó Codelco. Sí. Ya. Bueno, pero ahí tenemos un drama. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema. Es decir, ¿por qué nosotros no fiscalizamos y no está dentro de la posibilidad de la ley fiscalizar los 2/3 de puertos que son privados de uso privado? Y que, entre otras cosas, por ahí sale la mayor riqueza de este país, que Sí. son los minerales. Es Sí, decir, sin ninguna duda. cuando vendemos las piedras. A mí me parece que ahí hay un tema. ¿Y por qué no es abordado eso por nuestros diputados? Ahí hay un Ahora, mira, yo pensaba lo siguiente. En términos de borde costero, Carlos, tenemos que, en las 5 millas de mar, entonces funciona Cernapesca. Estoy hablando de los servicios o cómo está armado el Estado frente a este borde costero. Tenemos entonces los pescadores ahí, en esas 5 primeras millas, Cernapesca ahí, Autoridad Marítima también, fiscalizando los zarpes. qué sé yo. Y después nos acercamos a la orilla donde está la espuma, ahí la playa. Y ahí en esa orilla entonces tenemos puertos, tenemos caletas, tenemos pescadores también a la vez. Pero también en esa orilla, en el verano tenemos gente en la playa. Y pescadores. Y pescadores además. Y ahí entonces tenemos otro estado mirando ahí. Quizá turismo, qué sé yo. Bueno. Pero también saliéndose de la playa, andando ya en el borde, en la costanera, digamos, también tenemos otro escenario que son restaurantes, qué sé yo, paseos, qué sé yo, Concesiones marítimas. concesiones marítimas. Entonces uno dice, oye, y todo eso los vigilan distintos estamentos del Estado. Claro. Entonces comenzamos por Cernapesca para acá, los marinos, qué sé yo, después más arriba las empresas portuarias, como la que hay aquí en San Antonio, que se apoderó del borde costero completo, y ellos regulan y hacen, fiscalizan ellos mismos, las municipalidades no entran ahí. Entonces encontramos que hay una propuesta de ir a mirar, y ahí hay una compañera, Carolina Martínez, que hizo una propuesta y dice: la ley de costas. Porque hoy día hay que fijarse en este borde costero y administrarlo de una manera mucho más íntegra.
más completa, más total. No es que yo esté fiscalizando de manera separada. Ahí hay un error que debe actualizarse. Y cuando nosotros estábamos en la lucha, por allá en el año 2000, 2010, 2015, 2000, la propuesta era un Ministerio del Mar con una Subsecretaría de Puerto, porque no hay que olvidarse que la autoridad marítima parece que es la autoridad. Y no existe autoridad portuaria en Chile. Y ese es el problema grave. Ya Jorge lo estaba señalando. El informe de la Cámara dejó bien claro, dijo, oye, aquí falta autoridad portuaria. O sea, hay que ir. No tiene marco legal. No hay marco legal. Eso en torno al borde costero, Carlos. ¿Qué está mirando? No, está sacando una publicidad. Oye, pero estamos filosofando bastante respecto a lo portuario. Sí. Y no hemos hablado mucho de lo que nos convoca. De lo que pasó esta semana. Esta semana, después de un largo proceso de análisis, de licitación, de promoción en el extranjero, la empresa portuaria San Antonio, después de que hace un año atrás nos anunció que era una gran medida haber licitado en conjunto las obras de dragado, de construcción de la escollera en el mar, o sea, de las obras marítimas habilitantes para poder poner los muelles y de las obras de conexión terrestre para poder llegar desde la ciudad hacia ese muelle, la retrotrajo bruscamente. Yo aquí voy a hablar como periodista. A mí me parece que los comunicados de prensa en una sociedad como la de hoy día están absolutamente obsoletos, digamos. Sin ir más lejos, nosotros estamos acá en una transmisión en vivo. Si yo hubiese estado en el lugar de la empresa portuaria, creo que tendría que haber por lo menos convocado a la prensa, a las fuerzas vivas de la ciudad, haber hecho una pequeña asamblea y haber contado de qué se trataba, porque lo anunciaron en una hoja. Nos dijeron, esto, nos acabamos de dar cuenta que esto es muy bueno, cuando, mira, aquí al margen del gobierno de turno, porque uno está acostumbrado a que la empresa portuaria está siempre ahí, ¿no? No importa quién sea el presidente, porque además, a diferencia tuya, Jorge, que vives en Valparaíso, la capital del microimperio para nosotros, acá los ceremi no se ven nunca, po. Sí. En Valparaíso es fácil ver un ceremi en la Plaza Sotomayor, cruzando de un lado para otro, no sé. O en el edificio de la otrora intendencia. Pero para nosotros no. Aquí sigue siendo un acontecimiento que llegue un ceremi. Entonces, la empresa portuaria de San Antonio es como el estado portuario para nosotros acá, y es como siempre visto como una gran autoridad. Y nos anuncian esto sin mucho bálsamo, lo tiran nomás. Y todo el mundo quedó como dando vuelta en círculo, preguntándose. Hay otros programas de radio y televisión que también empezaron como a debatir, la gente no sabía. Nosotros le pedimos una reunión a la empresa portuaria de San Antonio para poderlos entrevistar en este mismo formato. Nos dijeron que no, que habían hablado lo suficiente, así textual nos respondieron. Pero lamentablemente ellos no pueden definir cuáles son las inquietudes de la gente. Entonces, aquí toda la semana hemos tenido distintas personas conversando y vamos a seguir teniendo la próxima semana también. Y en eso quería preguntarle a ustedes vuestra opinión, porque yo diría que básicamente hay tres conjeturas. La primera, que habría molestia respecto a la presencia de un oferente chino en la licitación. Esa sería la teoría conspirativa. Claro, que sería la empresa Check, una empresa que hizo el dragado STI acá, pero que ha tenido otras obras en varias partes. La segunda, un muñequeo político entre Valparaíso y San Antonio, porque recordemos que en paralelo a esto, Valparaíso, ¿cierto?, anuncia que tiene luz verde para la RCA de su proyecto. Y la tercera, que técnicamente no era el mejor tipo de licitación. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si al final del día lo que ha cambiado es el directorio y no la administración. La administración es la misma que antes. Tanto así que el gerente de concesiones ahora pasa a ser el gerente general. O sea, no hubo un gran cambio. Entonces, mira, ¿cómo se cae la licitación de un segundo a otro? Yo creo ahí que las tres alternativas que tú pusiste, falta la cuarta. ¿Cuál? Ninguna de las anteriores. Ya me voy a tirar ahí. Sí, por favor, por favor. En esa. Opinen aquí con toda... Obviamente, aquí quien salió salvado de polvo y paja
fueron quienes hacemos defensa ambiental. Este no es un problema de los defensores ambientales, es un problema de administración. Por lo tanto, entonces, la aguja corta para el lado de la empresa portuaria o para parte del Estado. Entonces, el ministro ahí... Pero ¿cómo recibieron ustedes como organización ambientalista el anuncio? Pero felices, felices porque nosotros que sabemos que el proyecto de Puerto Exterior, estando en el sistema de evaluación ambiental, finalmente llegó a aprobarse con muchos vicios legales. Hoy día se acaba de terminar el proceso de reclamación y entonces nosotros hemos hecho ahí las reclamaciones correspondientes. Pero... Déjame hacerte una última pregunta antes del Perú. Pero la posición de Víctor Godoy respecto a la construcción del puerto, ¿estás a favor o en contra de que se construya un puerto, que se amplíe la capacidad portuaria de San Antonio? Antes que eso. Esa es la pregunta capciosa. No, pero que hacen los voy a llegar a eso, periodistas, ya voy a llegar ¿verdad? a eso, voy a llegar a eso. Es que, perdona, ¿sabes por qué lo hago? Porque dicen, no, los ambientalistas son puros cabezas calientes, no quieren que se haga puerto, no quieren que se haga nada. Por eso te lo tengo que preguntar, pero, porque cuando yo he conversado contigo tengo la impresión de que tú quieres que se amplíe la capacidad portuaria con determinadas condiciones. No es que quiera o no se haga. Existe una necesidad de ampliar la capacidad portuaria en la macrozona central. ¿Ok? Sí, obvio. Si nos vamos, y eso es una teoría que yo he fomentado varias veces. Oye, hay que subir a 6 millones de contenedores en la macrozona central. Ya, pero ¿por qué concentrar 6 millones de contenedores en San Antonio? ¿Por qué los 6 millones no se distribuyen? 2 millones a Coquimbo, 2 millones a Valparaíso, 2 millones a San Antonio. Entonces va a salir el Golfo de Arauco diciendo, oye, a mí no me toca nada. Bueno, pero distribuir 6 millones, yo creo. Esa es la primera cosa. Pero ahí, Víctor, sí tendrías que contemplar que habría que pagar 3 escolleras para los 3 puertos. Pero, ¿qué hace falta infraestructura? Hace falta. Cuando se necesite que llegue un barco con 15.000 contenedores a bordo, no va a tener calado suficiente porque aquí no existe. Pero lo que voy es lo siguiente. El ministro, que fue el primero que salió a decir, hay un problema de dinero ahí. Entonces, hay ahí un documento. Y eso fue en un foro de la Cámara Chilena de la Construcción. Hay un documento que se llama el Banco Integrado de Proyectos, que es un documento que cae al Ministerio de Hacienda y que lo elabora y lo analiza con el Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2021, el Banco Integrado de Proyectos declaró objetado técnicamente el proyecto Puerto Exterior. El proyecto Puerto Exterior de ahí para adelante nunca más fue analizado, lo retiraron de ahí. ¿Pero para qué es el proyecto? Y eso lo tengo aquí, disculpa que use el computador. Por supuesto, dice, el Banco Integrado de Proyectos es un sistema de información oficial del Estado de Chile administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, registra, procesa y evalúa proyectos, programas y estudios básicos que piden fondos públicos. Ahí está la clave de la cosa. La empresa portuaria necesitaba colocar alrededor de 2.000 millones de dólares, se los pedía al Estado. Entonces, no, se lo pedía a la banca privada. Se lo pedía a través de este Banco Integrado de Proyectos, el Banco Integrado de Proyectos le iba a aprobar la plata de la empresa portuaria. Ya. Como fue negado ahí entonces, después a página siguiente dice, ¿pero para qué se evalúa eso? Dice ahí que permite revisar si los proyectos tienen renta social en el país. Y este proyecto, todos saben que no tiene ninguna renta social en la ciudad de San Antonio. O sea, se invierten 4.500 millones de dólares y la ciudad no se invierte nada. ¿Qué sería lo mejor ahí? Lo mejor es 4.500 millones de dólares para la ejecución de este puerto. Bueno, 4.500 millones para que en la ciudad. Le quiero dar la palabra a Jorge, pero solo claro. decirte que ahí también hay un tema que excede al proyecto en sí. Que tiene un problema de administración eso. Tiene que ver con la ley de puertos. Hoy día la ley de puertos establece a quién tú le dejas el dinero que se genera en este lugar. Artículo 20 de la ley, respecto de los subsidios, si se pueden pedir préstamos. Artículo 20. Mira, yo tengo una opinión distante de Por todo, favor, de plantéala. todo. Mira,
a ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros como infraestructura en el país? Tenemos en San Antonio, nos debiéramos poder recibir al unísono 5 buques de 10.000 containers. Si no me equivoco. Sí. 5. En Valparaíso 2 más. 70.000 containers. 70.000 containers. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de ser eficientes, que es lo que pregona la empresa privada en particular, y productivo, debiéramos ser capaces de esos 7 buques sacarlos en un día, en 3 turnos. Sí. Ya, pero- 32 movimientos por hora cada gantry. Eso Sí, claro, pero no estás tomando en cuenta el camino. Ya, po. bueno, pero partamos. Lo que estoy poniendo son los hechos, son las cuestiones duras. Ahí tenemos eso. Es decir, tenemos infraestructura para abastecer la macrozona central y tenemos infraestructura para exportar todo aquello que sea necesario exportar. ¿Cuál es el máximo de containers full que se han subido a un buque históricamente en Chile? 4.200. Sí. En un buque. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que somos capaces de producir 4.200 containers para subirlo a un buque, no a 7, y somos capaces de bajar de esos 7 buques una cantidad, yo diría que menos de la mitad, full. Es decir, nosotros no somos capaces de consumir 70.000 containers Sí. cada vez que lleguen 7 buques. Ese es un dato que a mí me parece que es relevante cuando uno planifica un buque, o sea, un puerto, porque lo que estamos haciendo es asegurar el abastecimiento y la posibilidad de vender nuestras mercancías. Ese es el primer punto. Segundo punto, nosotros, los chilenos, no nos olvidemos del 85, somos un país telúrico. Por lo tanto, pensar en una megaestructura que no sabemos qué le va a pasar es bastante complicado. Por 2 razones. Una, por el terremoto, y 2, por el tsunami. Según los últimos estudios realizados y en los congresos que han habido en Chile a propósito de los tsunamis, se calcula que en 15 minutos uno podría llegar la ola, la mortal ola, depende de dónde se haga. Pero si eso sucediese, ¿tenemos capacidad para sacar 8 buques en 15 minutos? De ninguna parte. De ninguna parte, por supuesto. Porque una maniobra dura Entonces, 45 minutos. Lo que yo estoy... Y no se pueden hacer en simultáneo. además, pues, no tenemos tanto... No, porque el espacio normalmente de No. salida, las bocanas, Sí, son pequeñas. no da. Pero no tú da. fuiste a Wellington, donde se hizo... A Wallingford. Sí. Wellington. Bueno, tenemos Wellington. esos datos que son específicos. Esa fue la primera discusión que tuvimos cuando se empezó a plantear esto, porque algunos diputados nos preguntaron, ¿qué pasa aquí? Y le dimos estas razones. Le dijimos, mira, nosotros creemos que en Chile debiéramos tener puertos de no más de 2 buques atracados, porque eso nos permite que si se cae un puerto, como ocurrió en el 85 con San Antonio, nos tenemos uno de reserva. No les gustó eso porque, por supuesto, no podían hacer ni estudios de ingeniería, preingeniería, de factibilidad y toda la plata que se gasta en esas cosas. Bueno, pero no hubo ese razonamiento. Y en eso la impresión de Valparaíso anunciada esta semana no sería la posibilidad de que se complementen un poco mejor. Porque hoy día tú tienes un espigón que mueve prácticamente fierro en Valparaíso. Carga fraccionada. Fraccionada, ¿cierto? Es que para nuestro auditor que no necesariamente es de orilla, fierro, Auto. big bags, autos, etc. Y al otro lado, full contenedores, ¿cierto? En TPS. Si fuera, por ejemplo, un solo operador, ¿sería mejor, sería más eficiente? Puede que haya más eficiencia, pero la ley dice que tendríamos que tener una buena relación entre el puerto y la ciudad. Sí. Y lo que hemos tenido es un feudo dentro de la ciudad que se lleva toda la plata y que nos deja con toda la contaminación. Pero eso depende. No quiero ser abogado del diablo. No, Eso está bien. depende de cómo lo está, o sea, del modelo de negocio que viene a desarrollar un privado o que el Estado le deja hacer eso con rienda suelta. Es que yo tengo la impresión que el Estado deja hacer.
Porque mira, perdona, y aquí también los alcaldes tienen un rol. Por supuesto. Yo partí viniendo a San Antonio el año 2006 y me bajaba del terminal de buses de San Antonio y había no te vayas a enojar, pero un galpón enfermo ordinario que decía Agunza en unas planchas de zinc, galpón blanco. Yo creo que se han caído un par de planchas de los últimos 15 años, 20 años que te estoy diciendo, pero el galpón está prácticamente igual. Sí, no hay exactamente. ninguna diferencia. Y allí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está el alcalde? Que no le dice el alcalde de turno cualquiera, no estoy personalizando este alcalde. Que no dice, mire, ¿sabe qué? El próximo año, si usted no me arregla estas veredas y no me cambia esto, no me pinta, no hay patente de funcionamiento para En el calle. Valparaíso es peor. El Mercurio de Sí, claro. Valparaíso es una ruina, Sí, está dentro del barrio patrimonial Sí, sí, sí. dictado por las Naciones Unidas, mira, es decir, la UNESCO, sí. y el municipio no hace absolutamente nada. Y la situación fue denunciada. Por eso mi pregunta es, Jorge, y también Víctor, si acaso, o sea, el privado no tendrá que sentir una vocación ciudad-puerto o está haciendo lo que quiere hacer y nosotros, lo mismo, tú me dices, los parlamentarios no tienen interés, hemos tratado de hablar con ellos, no hay interés. ¿Cómo hacemos que tengan interés? Porque yo creo que si esto no cambia a través de una ley, no va a cambiar. A mí me gustaría que el alcalde de la ciudad de Puerto tenga un espacio en el directorio o la ciudad designe a alguien que tenga un espacio en el directorio. Que el director representante de los trabajadores no sea una mano levantada para decir a mí me gustaría, sino que votase. O sea, que uno fuera socio comercial de la ciudad donde está. Y déjame ahí darles un pequeño ejemplo, que Víctor me ha escuchado hablarlo, tú quizás no, pero yo tuve la oportunidad de visitar Chancay cuando lo estaban construyendo como puerto, en 2023 a fines de año. Y fui también en 2024, el año que lo iban a inaugurar, a mediados de año. El alcalde de Chancay, cuando nos recibió, miraba a San Antonio como nosotros miramos a Rotterdam. Era como la Fórmula 1 portuaria latinoamericana. Me hablaba con admiración de lo que hacíamos, porque él estaba, imagínate, pasando de ser un pueblo donde había actividad agrícola y de pesca, iba a tener este tremendo puerto. Y cuando yo le mostré alguna foto, mire, alcalde, la verdad es que San Antonio tiene luces tiene luces y sombras, seamos realistas. A mí me encanta San Antonio, lo quiero, pero es una ciudad que tiene bastantes precariedades. Y un día de enero, yo fui en noviembre, en enero un día me escribe el alcalde y me dice, y me comparte la ubicación, y está en la Plaza de la Gobernación, acá. El alcalde de Chancay vino a San Antonio. Porque Caminando ando. claro, a lo de Enrique Bahamonte, caminando ando, se vino acá. Oye, y fuimos a dar varias vueltas, y me dice, con toda confianza, me dice, mira, esto es todo lo que yo no quiero para Chancay. Y yo le encontré toda la razón. Porque acá en San Antonio la actividad industrial y la actividad portuaria conviven, o sea, la actividad industrial y portuaria, logística, no conviven de la mejor manera con la actividad residencial, con el descanso, etcétera. Es una ciudad bastante angosta, o sea, 2 cuadras para allá está el recinto portuario, 2 cuadras para acá está el municipio, 1 cuadra está la principal calle de San Antonio. Pero cuando un portacontenedores bota la tapa de la bodega, yo la escucho en mi casa en Santo Domingo, que estoy bastante lejos, la gente acá en Barranca la escucha retumbar. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué es lo que hizo el alcalde de Chancay basándose en la experiencia que tuvo en San Antonio? Por eso digo que los alcaldes tienen un rol importante. Él hizo un seminario en 2024, a 6 meses de que le abrieran el terminal. Lo hizo en Lima, lo organizó él, no lo organizó la empresa, no lo organizó Costco Shipping Chancay. Invitó a todo el mundo fue, era la niña bonita, ¿cierto? En un país que tiene muchos más habitantes que nosotros, pero también tiene un índice de pobreza bien alto. Iban a tener esta tremenda actividad industrial. Y el tipo le dice a la gente mirándolo en la cara, hace una línea de ministro y dice, no, yo tengo la potestad de cambiarle el sentido a las calles como alcalde. Así que usted o me ponen plata o le cambio el sentido a las calles y no pasa ni un camión. Sí. En un año, el Estado de Perú cambió la ley y él recibe el 3% de lo que la actividad marítimo-portuaria de su ciudad le tributa al Estado.
Y ese 3% vuelve, en este caso, a la provincia de Huaral, que sería, imaginémonos la provincia de San Antonio, la de Valparaíso, que tiene 10 ciudades. Y de ese 3%, él se queda directamente con el 20%. Y el resto se reparte entre las otras ciudades. Cuando yo hablé con él, eran como cerca de $160.000 por mes. 150 millones de pesos, redondeémoslo. Y él recibe esos 150 millones y la única restricción que tiene es que está obligado a construir vialidad. Por ejemplo, si habilita un terreno como industrial para un parque extraportuario, por ejemplo, él tiene que construir la conexión hasta acá. En sesión de consejo, llegaron a la conclusión de que lo que iban a hacer con ese dinero, lo primero era gastárselo todas las veces que le llegara hasta que todas las personas tuvieran conexión de agua potable y alcantarillado. Y después iban a decir vía fondos concursales qué hacían. Y nosotros acá, que la ley es del año 97, vamos a cumplir 30 años dando vueltas en el círculo. Porque, ¿Qué es el? porque Jorge, ¿en cuántos programas, en cuántas reuniones, a cuántos diputados le habéis dicho lo que me acabas de decir? Esa es la pregunta. O sea, se lo hemos dicho a todos. Mira, hablé con 1, 2, 3 candidatos presidenciales, este mismo tema. Ahora, ¿cómo nosotros vemos que debiera resolverse esto? Hemos conversado nosotros y hemos visto que el único aliado que tenemos es la Asociación Nacional de Ciudades Puertos, que están metidos los municipios. Ya. Ellos ya plantearon un tema que es el royalty, qué sé yo, que son $2 por aquí, $2 por allá. A mí me parece que es demasiado engorroso eso. A mí me parece una rogativa y me parece que es otro impuesto. Claro. Entonces, ¿cuáles son ¿Por qué los no redistribuir? Claro, ¿cuáles son los ingresos que tiene el puerto? Primero, el TUP, Sí. tarifa única portuaria, que se supone Tarifa que son, uso puerto. claro, que son las aguas abrigadas, por así decirlo, que tenemos en cada uno de los puertos. Claro. El parquímetro. Eso representa un 42-43% del ingreso de las empresas públicas, o sea, de las empresas portuarias. Y después tenemos el otro mono que tiene que ver con lo que se paga por la transferencia de carga, que son alrededor del 52%, 54% algo por ahí. Bueno, ¿qué es lo que agarra la ciudad de esas dos cosas? Nada. ¿Cuál es el cálculo que nosotros tenemos por lo menos en Valparaíso? Después en la huelga, la última huelga que hubo, que fue fin de año, no sé si se acuerdan, la empresa portuaria dijo que su pérdida era alrededor de 3 millones. Sí. De $3 millones, por lo tanto nosotros le sacamos la cuenta que eran $100.000 diarios. $100.000. Que nos dejen una semanita nos basta. Po. Entonces, claro, esa es la ganancia de ellos. Esa es la renta que la ciudad debiese recibir. Y no la recibimos. Y aquí entonces hay una cuestión de injusticia. Es decir, ¿cómo se paga las noches cuando hay mucho container y golpean y golpean y golpean y no dejan dormir a nadie? ¿Cómo se paga la contaminación, que son 240 toneladas de partículas de 2,5 que quedan en el aire y que la respiramos nosotros, los que vivimos en las ciudades puertos, y produce las enfermedades que produce? Mira, ¿te puedo dar un ejemplo? ¿Cómo se paga el camión que pasa todas las noches, para no decir ningún garabato, y que tocan la bocina, Con freno de motor, y que chocan y que dejan la escoba? ¿Cómo se paga eso a la gente que soporta? Entonces, desde la visión del Estado es súper fácil para ellos decir, mira, nosotros vamos a hacer un megapuerto aquí, vamos a colocar esto acá, y que la gente que vive en ese lugar se chupe el dedo porque no les vamos a pasar ni uno. Y es lo mismo que hoy día nos están proponiendo para la próxima licitación del 2029. Entonces, uno dice, ¿la ciudad se organiza o no se organiza para exigirle al alcalde o a la alcaldesa o al alcaldede, quien sea, esta cuestión? Porque hay que en definitiva pelearla. Mira, déjame darte un ejemplo. Lo voy a dar y hay alguien en este panel que no soy yo, que está vestido burdeo, tampoco eres tú, que se va a empezar a reír porque se va a acordar de sus maldades, pero allá por un lejano 2010 hay un dirigente de Agunza así con cabello azabache hasta acá negros, tal Godoy, y se estaba por licitar el terminal Espigón.
que tenía que comprometer prácticamente 500 millones de dólares en inversión. O sea, uno partido por 9, la inversión de Puerto Exterior. Y ante la presión de los trabajadores portuarios por la incertidumbre que significaba que podían quedar sin trabajo, no se sabía, o sea, el mandante, el que se adjudicara, podía llegar al terminal Espigón, podía llegar al puerto y decir, ¿saben qué? Voy a cerrar un año y voy a construir. O voy a hacer negocios con madera, por ejemplo, que nunca se había transferido en San Antonio, y no más con contenedores, porque en ese tiempo, 2010, el Espigón transfería el 3% de los contenedores, casi todo lo hacía CTI. El Espigón era fraccionado, básicamente. Y se pagaron se reservaron hasta 17 millones de dólares, que era el 3% de estos 500. Y creo que de eso al final se pagaron 15. Imagínate calcular una indemnización del 3% de los 4.500, son como 140 millones. Con 140 millones de dólares en un solo pago, tú podrías construir en San Antonio 2 universidades. El hospital costó 140 millones de dólares, el hospital que tenemos nuevo, que lo hemos esperado la vida entera aquí. Y eso es un solo pago por una sola inversión. No estoy hablando de la explotación portuaria, tampoco estoy hablando del recinto portuario actual. Entonces la pregunta que le hago a ambos, por favor, ustedes vinieron a hablar aquí, yo estoy tratando de conducir nomás, pero ¿qué nos falta por hacer para que la gente que está viendo esto en la casa, o sea, para que Jorge Bustos no sea uno, o el loco Bustos, o el loco Godoy, o el loco Mondaca, y que esto sea algo que realmente a la gente le interese y que algo de lo que se converse en un año de elecciones? ¿Así es? Porque normalmente no se conversa. Hay voladores de luces, qué sé yo, el año pasado... El royalty. Pero fue un saludo a la bandera, ¿en qué quedó el royalty? Pero es que era imposible el royalty. Era imposible. Claro. Pero mira, hay algo ahí, hay algo en Chancay que se hizo muy bien, que es ingresar a los recintos portuarios a través de un túnel. A través de un túnel. Ya, ¿y eso por qué no se hizo acá? Entonces, el concesionario o el departamento de concesiones trajo un español, y el español seguramente le dijeron, mira, anda y háblale a los compadres y dile que no se puede hacer túnel aquí en San Antonio. No obstante, en Santiago se han hecho cientos de kilómetros de túnel y han pasado por debajo del Mapocho sin ningún drama. Bueno, primer grave error. ¿Por qué pasar por la ciudad de San Antonio por encima? Porque cuando se produce el volcamiento de un camión, eso lo sabemos nosotros perfectamente, los camiones entonces tienden a irse por la superficie. Y ahí comienza un atoche, la cosa se puso crítica, el impacto. Bueno, primera cosa, eso no se ha solucionado. Hoy día tenemos un problema de ingreso a la ciudad de San Antonio con la Ruta 78 en un proyecto que acaba de subir de nuevo al sistema de evaluación ambiental con el mismo error. No ha solucionado la curva esa. Luego, encontramos que San Antonio, a diferencia de Valparaíso, carece de representante a nivel de autoridad. O sea, no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Con suerte tenemos 3 cores, y de esos 3 hay uno que nunca viene para acá, porque parece que radica por Algarrobo, el Quisco, no sé qué sé yo, un señor grandote, ni siquiera sé cómo se llama. Debió López, parece que es el apellido. Mauricio López. Ya. Y la otra Pero es bien Mateo, ¿eh? Yo lo voy a invitar un día para acá. Está bien, eso es, para sacarle información. Luego tenemos que, en el último directorio de la empresa portuaria de San Antonio, había un representante de la ciudadanía, Renato Silva. Sí. Tirémosle la raya. Raya para la suma. ¿Cuál fue la presencia de él ahí? Voy a tener que invitarlo para preguntarle. Cobra sueldo nomás. Y venía con 8 años de trayectoria en la oficina de Asuntos Marítimos Portuarios en la Municipalidad de San Antonio. Entonces, uno dice, las propuestas que hace la Asociación Nacional de Ciudades Puertos, las 2 grandes propuestas, es que, una, el alcalde de donde esté el puerto sea parte del directorio. 1. 2, el royalty portuario. Durante no sé cuántos años he estado con las mismas 2 propuestas, que no avanzan. O sea, cambio la ley. Que yo creo que no sea un royalty, yo creo que debería ser una redistribución de lo que ya se paga. Pero Carlos, no mira, más caro el comercio. Mira la propuesta. O sea, el relato permanente de la empresa portuaria cuando se sienta en las mesas, se sentaba, pues ya no se sienta con nadie, se confinó.
era, nosotros no podemos colocar plata a la ciudad. La ley no los permite. ¿Ya? Muy bien, y ese fue el relato permanente. Y la gente se fue comprando ese relato. En los últimos días de, Perdón, de ese relato Castañeda. es verdad, po, weón. Bueno, pero espérate, no es tan así. En los últimos días de mandato de Castañeda, Ramón Castañeda, ¿Ya? ellos vinieron y se presentaron en el Consejo Municipal. Y ofrecieron ahí, sin que nadie los apretara, una especie de royalty portuario que le llaman responsabilidad social, empresarial. Existe Pero para mí los aportes tienen que hacerse llegar al municipio y el municipio disponer de qué es lo que quiere. Pero Carlos, déjame decirte el cuál fue el municipio pone valor. la música en la ciudad. Carlos, Pero, ¿qué perdona, ofrecieron? Es que me queda poco tiempo. Ah. Perdón, director, ¿nos queda cuánto tiempo? Vale. Nos quedan 5 minutos. Ya, pero deja espera, decirte el valor. Antes de que terminen, esto lo podemos seguir. Por último, Jorge podrá venir telemáticamente. Nosotros podemos estar acá sí, y él sí, estar sí, entrevistado vale, me parece. y nos va a aparecer en la pantalla. Pero Si es mira, que no se ha lateado. déjame decirte el valor que pone la empresa portuaria ahí. 25 centavos de dólar por tonelada transferida. Entonces, había una persona ahí inmediatamente, me escribió y me dijo, miren, han visto, están colocando 25 centavos de dólar. Entonces, nadie sabía de los que cuánto era eso, no eran capaces de hacer la traducción. Entonces le coloco yo ahí, mira, es una miseria, porque más o menos, me dice, ¿cuánto será eso? Le dije yo, pero haz el cálculo. O sea, el dólar hoy día está, ponle a 1000, por 0,025. ¿Cuánto te va a salir? Me dijo, es re poco, sí. Pero el tema no es cuánto es el valor. El tema es que, pueden sacar plata. Pero yo te insisto, Entonces, yo creo que eso no lo tiene que decir la empresa portuaria. Para mí, todo esto tiene que ser materia de ley. Pero por supuesto. Y ahí, Jorge, invítanos en algún momento a hablar con tus parlamentarios. Que son los nuestros igual, lo que pasa es que acá no los vemos. Lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a donde a mí me parece que lo que hay que plantear en definitiva es que aquí se nos acerca la concesión. Y tenemos una urgencia necesaria de poder organizar a la ciudadanía para poder exigir aquello que estamos planteando en esta mesa. Claro. Porque sin la gente, estos No hay caballeros cómo. Sí, no no van van a a hacer cambiar, nada. sí, claro. Pero si ellos ven que el voto se le está arrancando, que no van a ser elegidos por no representar las necesidades de esta región, Bueno, ahí, Jorge, y como para hacer un corolario, agradecerles que están. Cuando tú creas que tienes a alguien que quieras que entrevistemos, avísanos. O sea, la problemática portuaria de Valparaíso y San Antonio es prácticamente igual y nos interesa que sea así. es igual. Puedes sumarte telemáticamente con otra persona, podemos conversar. Aquí, como yo te diría que hay muy pocos canales que te van a dar 1 hora y media para hablar. Nosotros partimos hablando a las 16:15, son las 17:40. Vengan, Que tú hayas conversemos. hablado todo el rato. Hayas hablado Perdón, tú. sí, no estuve hablado poco. Oigan, pero, pucha, lamentablemente nos tenemos que despedir. No, así bien, que Carlos, igual. le voy a dar 2 minutos a Jorge, el tuyo Y medio el- minuto a mí. Y medio minuto a mí. Ya te para que caché. se despida. Jorge, por favor. Yo haría un llamado a los habitantes de la ciudad, de San Antonio y también de Valparaíso, porque lo voy a replicar allá, a propósito de que debemos entender que si hoy día o en este próximo año no somos capaces de organizarnos y exigir una compensación por soportar un puerto que no deja nada, solo cuestiones negativas, vamos a tener 40 años más de este mismo cuento y la ciudad no va a crecer, sino que se va a empobrecer más, porque la renta, la ganancia o la riqueza que producimos en nuestros territorios se va para otro lado. Ese es el punto. Ese es el punto. Víctor, Voy a usar una Muchas palabra. gracias. Claro. Voy a usar una palabra del pueblo, el entuerto que se llama. El entuerto que se produjo con la bajada de las concesiones es un problema de la administración de la empresa portuaria. Por lo tanto, yo creo, no voy a dar nombre, pero creo que hay 3 personas que deben irse. No deben seguir más en la empresa portuaria. Porque le produjeron un daño a la empresa portuaria como imagen. Y además develaron que
hay una ausencia de autoridad portuaria en Chile. Y me refiero a esto de que si fueron capaces, a través de un presidente que llegó recién, de mover la aguja sin ningún problema para bajar la concesión, entonces no actuó como Estado, actuó como una verdadera ONG, y así pueden actuar todas las empresas de la misma manera. Entonces, cuando dicen que son de Estado, no son de Estado. Bueno, antes de despedirme, brevemente decirles que nos estaban viendo personas en línea. Está aquí Carlos González, Anton Andy, Luz Farías, Viviana Acevedo te manda muchos cariños. Ah, bueno. Presidente, vicepresidente. González, Mario aquí y don Sigifredo Ojea, capitán Chicha, una persona que tengo sí, enorme estima. Lo conozco. Bueno, me despido. Ha sido un capítulo especial de Alerta Costa. Es un tema que vamos a seguir hablando. Espero poderte molestar en algún momento. Sí. Creo que es muy necesario. Víctor, ¿qué te digo? Tú juegas de local acá. Tenemos que seguir hablando de puertos. Y cuando usted tenga una autoridad, aunque no sea la cual usted votó, pregúntele por esto, porque tiene que ver con lo que pasa en su provincia, ya sea la de Valparaíso o la de San Antonio, y lo que va a pasar en el futuro también, porque estamos a 2 años y 4 meses que se renueven las concesiones portuarias de STI, TPS, Sí. TPB y... No, en el norte y el sur igual. Así que eso, nos vamos a ver de nuevo acá, espero. Muchas gracias y sigan en sintonía de TV Costa.